más que museo en Salamanca. Un automóvil debe ser capaz de enamorarnos. Capaz de acelerar nuestro corazón y transportarnos a un mundo de intensas emociones. Capaz de hacernos sentir seguros y protegidos sin renunciar a nuestra libertad. De hacernos disfrutar más y mejor de la vida y permitirnos descubrir nuestros propios caminos. De respetar la naturaleza y el medio ambiente para asegurar el bienestar de las futuras generaciones. Y debe responder a una máxima: primero el hombre, después la máquina. Porque la tecnología, por encima de todo, debe ser cívica. A principios de los años 70, Honda era, desde hacía más de una década, el mayor fabricante de motocicletas del planeta. En 1962 daba el gran salto a las 4 ruedas. Y lo hacía con una pequeña camioneta y con unos minúsculos deportivos de tracción trasera cuyos motores eran capaces de girar a más de 8.000 vueltas. A estos se sumarán otros diminutos urbanitas que tendrán cierta difusión en determinados países europeos. No será el caso de España. Se trata de las series N y Z, que con 2 cilindros refrigerados por aire harán techo en los 600 centímetros cúbicos. Desde el año 69 habría que añadir a esta curiosa oferta una berlina media de menos de 4 metros de longitud. El 1300, que en su versión 99 y con la cilindrada que le daba nombre, ofrecía, a nada menos que 7.500 revoluciones por minuto, unos 100 caballos, refrigerados por aire y alimentados mediante 4 carburadores. Demasiada sofisticación para un pequeño 4 puertas de tracción delantera que debería desplazar sin grandes alardes a las clases medias de cualquier territorio. Consciente de lo extremo de su gama, la sexta firma automovilística de Japón por volumen de producción decide apuntar hacia el centro de la nueva diana, los coches polivalentes. Hijos aventajados del legendario Mini, que llevaban años demostrando que también podían escapar sin complejos de la congestión de las ciudades. Porque el Leaf, a pesar de sus 4 puertas y de su refrigeración líquida, no dejaba de ser otra vuelta de tuerca del concepto anterior. Un K-Car de solo 3 metros. El modelo en ciernes era la última oportunidad para lograr el éxito comercial que le había sido negado a sus antecesores durante 10 largos años. De él dependía la continuidad de la empresa como productor de automóviles. En estas circunstancias nacía, en el verano del 72, el Civic, el primer turismo de la firma lanzado a nivel mundial. Se trata de un polivalente de 2 o 3 puertas, con una longitud real de algo más de 3,5 metros, que la revista Velocidad define a la perfección. Una pequeña bomba de la más moderna factura. Lo más destacado es su motor, todo en aluminio, con distribución mediante un árbol de levas en cabeza, mandado por correa dentada.
En él, Honda abandonaba sus habituales regímenes de vértigo y elevaba su cilindrada hasta casi rozar los 1200 centímetros cúbicos. En función de la discreta relación de compresión, se anuncian 60 o 69 caballos. Nada que ver con los cocos de la categoría, el Fiat 127 y el Renault 5, presentados poco antes, que debían conformarse inicialmente con potencias por debajo de los 50 caballos. Y no solo el motor estaba a la última. La suspensión, de tipo McPherson, era independiente en los dos ejes y se disponía de dirección de cremallera con columna de seguridad, servofreno y alternador. En su cuidado interior aparecían ciertos elementos no muy comunes en su categoría, como un termómetro del líquido refrigerante en su instrumentación o unos pequeños reposacabezas regulables en altura en sus asientos delanteros. Lo único que podía desentonar entre los de su especie en este brillante conjunto eran las llantas de 12 pulgadas de diámetro, algo que también supimos perdonar 4 años más tarde al Ford Fiesta. En resumen, el Civic era un coche ciudadano y viajero que aportaba algo que se echaba en falta en el segmento, un motor realmente moderno. La presentación europea tiene lugar en el Salón de París, celebrado en octubre de ese año 72, en el que uno de los vehículos más destacados es otro polivalente, el Peugeot 104, el 4 puertas más corto de Europa. En la muestra francesa, además de poder admirar el prototipo BMW Turbo diseñado por Paul Bracq, el gran público podía degustar con la vista otras recientísimas novedades, como la primera serie 5 del fabricante bávaro, los Audi 80, los Fiat 132 o los espléndidos Mercedes de la clase S. El desembarco del Civic en el viejo continente y en Estados Unidos se produce entrado ya a 1973. Año en el que Soichiro Honda renuncia a sus funciones en la empresa que había fundado hacía un cuarto de siglo, limitándose a decir: la tradición es una cosa, la dirección otra distinta. Si me hubiera quedado, explicaba, hubiera hecho barbaridades. Pero la barbaridad, en el buen sentido, ya estaba hecha. Era el Civic. La prensa especializada confirma que los errores de juventud de la firma quedaban ya lejos, completamente olvidados. Solo el nombre del coche tiene la virtud de tranquilizar a los posibles clientes. Autopista reproduce la prueba publicada previamente por la Autojournal, en la que se analiza tanto la versión con cambio manual como la equipada con la caja automática de 2 velocidades, denominada Hondamatic, algo si no exclusivo, sí muy poco habitual en la categoría. Entre sus cualidades positivas destaca el motor, silencioso y capaz de proporcionar buenas aceleraciones. La dirección es ligera, las plazas delanteras amplias y la parte trasera puede transformarse en una pequeña furgoneta tras abatirse los asientos traseros. Al hablar de sus suspensiones, la revista es breve, puesto que prácticamente no tiene. También es criticada la estabilidad dudosa al circular en malas carreteras y una frenada insuficiente, defectos que podían atribuirse hace medio siglo a buena parte de sus congéneres de procedencia nipona. Con su generosa cilindrada, este ciudadano cívico, el nuevo arma de la industria japonesa, se encuadraba en Francia en la categoría fiscal de los 7 caballos. Como es lógico, dado su origen, no será nada barato y los casi 13.000 francos de precio de catálogo superan la tarifa de un Ford Taunus con algo más de cilindrada. Las diferencias son más abultadas al medirlo con cualquiera de los rivales que le esperaban en el ring de los polivalentes, que se quedaban al borde del litro de cubicaje. Resulta llamativo que los dos modelos que con el tiempo serían los más demandados por los clientes europeos, el Fiat o Seat 127 y el Renault 5, son los que cuenten con los motores más anticuados, ya que al igual que el Datsun, recurrían a un árbol de levas lateral. Y es que a veces, y esto va por el Peugeot 104, la tecnología no tiene su recompensa. No será el caso del Civic. Si tiene tanto éxito en los Estados Unidos, es porque fue diseñado para Francia, leemos en la publicidad del país vecino, en una muestra más de su clásico chauvinismo. Eso significa, según los creativos, que es un coche más inteligente que los demás. Algo, lo segundo, que no me atrevería a poner en duda. Otra de sus grandes bazas es su bajo nivel de contaminación, porque contaminar menos significa funcionar mejor.
Sus sistemas antipolución mantienen a raya los malos humos, mientras que los asientos de las válvulas, fabricados en una nueva aleación, permitían que su combustible estuviese exento de plomo. Aunque la verdadera revolución en este sentido se produce en Japón y en Estados Unidos. En diciembre de ese año 73 se presenta en su país de origen el Civic CVCC con un novedoso 4 cilindros de carga estratificada y una culata de 3 válvulas por cámara. Se trata, nada más y nada menos, del primer automóvil que cumple la estricta normativa sobre emisiones contaminantes de la Agencia de Protección Medioambiental norteamericana, y lo hace optimizando la combustión sin necesidad de utilizar catalizador. Además, desde su llegada, el año en el que estalla la primera crisis del petróleo, y durante 4 temporadas consecutivas, es el coche que menos galones de combustible consume, en parte debido al cambio de 5 velocidades. Respetuoso con el medio ambiente y tacaño con la gasolina, el Civic responde perfectamente a su eslogan: hacia donde se dirige el mundo. Con todos estos argumentos no era de extrañar que por primera vez un fabricante asiático lograse una tercera posición en el prestigioso certamen del coche del año en Europa. Para la temporada 74 se lanza, en algunos mercados europeos, un motor de 1500 centímetros cúbicos asociado a una carrocería de 4 puertas, lo que hacía que su longitud creciese hasta los 3,70 metros. Solo le faltaba, con esta nueva configuración, un portón trasero para igualar casi punto por punto a un Volkswagen Golf que debutaba ese año. Lo tendrá, mientras se nos recuerda que el Civic es como el pan caliente. Es uno de los coches extranjeros más vendidos en Estados Unidos y uno de los más fabricados en el mundo, con 328.000 unidades producidas durante 1975. Curiosamente, en España lo vemos publicitado un año más tarde entre las páginas de Autopista, pero el anuncio tiene letra pequeña porque solo se comercializaba sin cupos ni aranceles en los puertos francos, que eran entonces las Islas Canarias, Ceuta y Melilla. La gama no solo terminará en las 5 puertas, también contará desde mediados de la década con una variante familiar o station wagon, la primera de este tipo de la marca, aunque sería distribuida únicamente en el mercado USA y en Japón y en su área de influencia. Como acabamos de comprobar, el Civic consiguió plenamente el objetivo perseguido por la marca, catapultando con el tiempo a Honda al grupo de los principales fabricantes mundiales de coches. En solo 4 años se producen 1 millón de unidades. La segunda generación se muestra ante el público europeo en el Salón de Frankfurt, celebrado en el otoño del 79, y donde son novedad otros coches medios como el Lancia Delta, el Opel Kadett, el Citroën GSA o la cuarta generación de los Toyota Corolla, todavía de tracción trasera. Piensa en grande. Esta fue la idea que impulsó a los diseñadores de Honda cuando imaginaron esta segunda entrega, de estilo claramente continuista. Se trata de un profundo rediseño en el que se mejora la aerodinámica y se aumenta la superficie acristalada y el tamaño, lo que supone una mejora del espacio destinado al interior. La variante de 3 puertas gana unos 20 centímetros y la de 5 algo menos de 15, superando en este caso los 3,80 metros. Por lo que leemos en las crónicas de la época, se nota un claro progreso en la flexibilidad de la suspensión, lográndose ya el nivel de confort de buena parte de los coches alemanes y de algunos italianos. Por lo que a la técnica respecta, aparece un nuevo motor de 1335 centímetros cúbicos con 60 caballos y encendido transistorizado. El cambio Honda-Matic dispone de 4 relaciones y la quinta velocidad llega a Europa como una opción que mejora notablemente las posibilidades en carretera y autopista. El Civic temporada 80 se presentaba en Europa por delante de los demás vehículos de la competencia, aunque ya no tenía tantos argumentos que ofrecer como hacía 8 años. Su tamaño está en línea con el de los Golf, pero distanciado de buena parte de sus posibles contendientes. Ahora es algo más largo que sus primeros rivales, los R5, 127 y Fiesta, y algo más compacto que los Talbot Horizon, Fiat Ritmo o Renault 14, que rozaban o incluso superaban los 4 metros. Eso en los 2 volúmenes. A mediados del año 80,
año en el que Japón se convierte en el primer fabricante de automóviles del mundo, Honda presenta el Ballade, un 4 puertas de 3 volúmenes derivado del Civic, que solo se comercializará en su país de origen. Como resultado de los acuerdos entre los nipones y British Leyland, en Europa conoceremos a su mellizo, el Triumph Acclaim, una berlina muy bien equipada fabricada en el Reino Unido, para eludir las trabas a la importación. De hecho, será lo más parecido a un Civic que podíamos ver en la España de principios de los 80. Pero tanto en nuestro país como en el resto de Europa sucedió lo contrario a lo que prometía su publicidad. El Acclaim, el último turismo de Triumph, apenas fue aclamado allá por donde pasó fugazmente. La tercera generación de la saga se muestra en primicia en el otoño del año 83, de nuevo en el Salón de Frankfurt. Con ella se inauguraba la era de los cortísimos ciclos de renovación de nuestro protagonista, solo 4 años. Sus creadores no habían dudado en hacer borrón y cuenta nueva en términos de diseño, apostando por unas formas radicalmente distintas. Unas formas que se extendían a los nuevos miembros, el Sattel, una especie de monovolumen compacto, y el CRX, un pequeño coupé muy aerodinámico, con una configuración 2+2. Un guiño del constructor a su regreso a la Fórmula 1, motorizando al equipo Williams. En el caso del hatchback, ahora de 3,85 metros, se caracteriza por unas puertas autoclave y por una zaga muy inclinada, similar a la del Volkswagen Polo, y rematada en un portón pintado en negro. La oferta se articula en torno a propulsores de 12 válvulas, inicialmente con 1.300 y 1.500 centímetros cúbicos, con potencias comprendidas entre 71 y 100 caballos. Esta última es la que se declara para la versión GT, alimentada mediante la célebre inyección PGM-F1, procedente, como su nombre indica, de la Fórmula 1. Junto al cambio automático, se ofrece también como opción la dirección asistida. El Sattel, que reemplazaba al 5 puertas, es un pionero del espacio, anterior incluso al Renault Espace. Era la respuesta a los incipientes monovolúmenes que empezaban a desarrollar algunos fabricantes, como el Mitsubishi Space Wagon o el Voyager del grupo Chrysler, 2 7 plazas vistos también en Alemania. Aunque en este caso su longitud, de solo 4 metros, únicamente permitía albergar a 5 ocupantes, lo que lo convierte en uno de los primeros monocuerpos compactos. Pasado el tiempo, será el primer Civic en el que esté disponible un sistema de tracción a las 4 ruedas, con las traseras conectables. La berlina de 4 puertas continúa en los catálogos de Honda, pero sus ventas se limitan a ciertos países, entre los que sigue sin estar España. Al igual que había ocurrido con el Ballade, el 3 cuerpos tendrá una encarnación europea, al ser la base sobre la que se desarrollan los Rover 213 y 216, fabricados en el Reino Unido, y con mucha más difusión que el Triumph. En 1986, poco antes de ser sustituido y culminando la propuesta de motores, el CRX podrá incorporar un flamante 1600 de 16 válvulas. Se trata del primero de este tipo en un Civic y en el que Honda recuperaba la vieja tradición motorística de los regímenes de infarto. Por primera vez un miembro de esta familia superaba la barrera de los 200 km/h. El siguiente hito de esta crónica se produce en octubre del año 87. La ciudad alemana de Frankfurt es de nuevo el escenario elegido por el gigante asiático para poner de largo a su 4ª entrega del Civic. No hay ruptura en los trazos de los nuevos modelos creados por los estilistas del Centro de Diseño de California. La gama aparece al completo con la variante semi-brake de 3 puertas, cuya longitud aumenta hasta los 4 metros, el CRX más pequeño, la berlina de 3 volúmenes y el espacioso Sattel. Las líneas son más fluidas en beneficio de la penetración aerodinámica. Para el coupé se anuncia un CX de solo 0,30. En el interior tampoco habrá demasiadas sorpresas. Se mantiene el estilo sobrio de sus predecesores, con formas sencillas y materiales de buena calidad. Los motores de 1.300, 1.500 y 1.600 centímetros cúbicos son todos de 16 válvulas, con 1 o 2 árboles de levas, esto último en el de mayor cubicaje. Las potencias arrancan en 75 caballos y la alimentación correrá a cargo de 1 o 2 carburadores o de la conocida inyección electrónica.
Lo más destacado, sin embargo, es la nueva suspensión con dobles triángulos superpuestos en cada eje, inspirada en la competición y primicia en su categoría. El comportamiento ahora es más preciso, al mantenerse cada rueda perpendicular a la calzada en cualquier circunstancia, mientras que el confort también se ve favorecido. En la cima, por potencia, se sitúa en un comienzo el motor de 130 rabiosos caballos estrenado en la generación anterior, que moverá con mucha energía el CRX y el 3 puertas. Pero el placer de conducir deportivamente se verá reforzado a finales del año 89, con la aparición del célebre dispositivo de distribución variable VTEC, introducido a principios de año en el Integra. Este proporcionaba al bloque de 1.600 centímetros cúbicos un amplio margen de utilización y una potencia de 150 caballos. También, casi al final de sus días, el Shuttle podrá contar con un sistema de tracción total permanente con embrague viscoso, una solución que se aplicará igualmente, en algunos mercados, en el sedán de 4 puertas. En España no fue hasta el año 86 cuando se establecieron cupos de importación para los fabricantes nipones. Desde entonces comenzó a propagarse en nuestro mercado, en pequeñas dosis, la fiebre amarilla, los tan deseados automóviles japoneses que habían invadido ya buena parte del planeta. En 1988 se constituye la empresa Honda Automóviles España, que hará posible que los CRX desembarquen en nuestro país a partir de ese mismo año, y que el Civic lo haga desde mediados del 89. Pero solo se comercializa en ambas carrocerías la motorización más potente. Como es de suponer, los precios son muy elevados, unos 2.700.000 pesetas en el caso del 3 puertas y unos 3 millones en el caso del coupé, muy por encima de los que tenían entonces sus competidores europeos, en la franja de los 130 a 150 caballos. Las ventas de estos deportivos, por lo tanto, serán testimoniales. En los primeros compases de los años 90, Honda sigue siendo una de las firmas japonesas más poco conocidas en la España peninsular, con unas 500 unidades matriculadas en el año 89. Si en la mayoría de los países de nuestro entorno los Civic gozaban de una gran popularidad, de puertas para adentro se convierten en vehículos de auténtico capricho. La oferta más familiar dentro del segmento medio estaría representada por los Concerto, un caballo de batalla fabricado en Inglaterra y cuyo chasis era compartido con los Rover 200 y 400. La quinta entrega de esta dinastía, que aún continúa, se presenta donde y cuando ya podemos suponer. En la Feria de Frankfurt de 1991, en la que también se ponían sus mejores trajes dos de sus futuros rivales, el Opel Astra y el Volkswagen Golf, rivales que se sumaban en la categoría media a una larga lista: Alfa Romeo 33, Citroën ZX, Ford Escort, Fiat Tipo, Peugeot 309, Mazda 323, Nissan Sunny, Renault 19 y alguno más. Con una imagen muy moderna y peculiar, Honda pretendía atraer a una clientela más joven. Su silueta ancha y baja, propia de un coupé, es probablemente la primera que nos viene a la memoria al recordar a los Civic más veteranos. Eso en el caso del 3 puertas, porque en su presentación se anuncia también un 5 puertas, denominado en su país de origen Civic Ferio, que nos importará a Europa debido a la existencia del Concerto. Una conducción sencilla y divertida es lo que los ingenieros querían garantizar al volante. Para ello, el bastidor aumenta su rigidez en un 15% y se optimizaban las suspensiones de doble horquilla. La longitud supera los 4 metros por casi 10 centímetros y la distancia entre ejes roza nada menos que los 2,60. Pero tanto la habitabilidad trasera como la capacidad del maletero son muy justas. A este se accede mediante un curioso portón que se abre en 2 secciones. Esta serie fue la primera que se vendió íntegramente en España, donde se puso a la venta antes de que finalizase ese año 91. En su precio, desde poco más de 2 millones de pesetas, se incluye la dirección asistida, el cierre centralizado, el check control y los elevalunas y los espejos con mando eléctrico. Los motores de 1500 o 1600 centímetros cúbicos desarrollan 90, 125 y 160 caballos.
continúan siendo de 4 válvulas por cilindro, equipando ahora catalizador. En ellos se adivina la experiencia de la firma en la alta competición. Durante 6 años consecutivos, Honda arrasa en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1. La tecnología VTEC, que modifica el cruce y la elevación de las válvulas, se aplica a las 2 motorizaciones más potentes. En el caso de la versión VTI con doble árbol, el sistema funciona tanto en las válvulas de admisión como en las de escape. El resultado son 160 caballos obtenidos, atención, a 7.600 revoluciones por minuto, mientras que el par máximo no se deja ver hasta que la aguja apunta a las 7.000. Y la consecuencia es que se convierte en el primer coche de su categoría, en el que se alcanzan 100 caballos por litro con un motor atmosférico. Esta pera en dulce, el VTI, está además bien equipada, ya que en el precio total se incluye el doble airbag, el aire acondicionado, el antibloqueo de frenos y el techo solar eléctrico. Transcurrido un tiempo, y aunque ya estaba presente desde un principio en los documentos comerciales, aparece la versión más básica, que equipa un motor de poco más de 1.300 centímetros cúbicos y solo 75 caballos, alimentado mediante un carburador electrónico. 6 meses más tarde, se pone de largo en Ginebra una carrocería muy especial, el CRX del Sol o simplemente CRX. Lo más significativo en esta nueva variante es su arquitectura, tipo targa, en la que se renuncia a las plazas traseras. Visto el éxito conseguido por el Mazda MX-5, esta será la excéntrica respuesta de Honda en la categoría de los descapotables medios, en la que intentará rascar alguna venta. El techo de aluminio, denominado Trans-Top, puede retirarse de forma manual o automática. En este caso, la tapa del maletero actúa como una especie de grúa, elevándose, engullendo el propio techo y ocultándolo segundos más tarde junto a nuestras bolsas de viaje, reducidas entonces a la mínima expresión. La pequeña luneta trasera es además descendente, por lo que el coche se transforma en un pequeño roadster con un gran arco de seguridad. Esta quinta generación también contará con una sugerente carrocería de 3 cuerpos y 2 grandes puertas, que será exhibida al caer el año 93. Se trata del coupé, que crecía algo más de 30 centímetros respecto al Civic con portón y cuya principal particularidad es que estará fabricado en Estados Unidos. Con un elegante coupé made in USA de casi 4,5 metros, con un 3 puertas marcadamente individualista y con un insólito descapotable, solo faltaba en la gama una alternativa verdaderamente familiar. El Civic 5 puertas irrumpe pasado el verano del 94 con el cometido de relevar al concerto. Tras el Accord, es el segundo coche producido en la planta que Honda había levantado en Swindon, en el sur de Inglaterra. Allí, en el Reino Unido, se fabricará también el Rover 400, el último coche de la firma británica que tenga relación con nuestro protagonista. Su línea exterior, algo anodina, es casi idéntica a la del Honda Domani japonés. Lejos quedaban los tiempos del Shuttle. Sus dimensiones son inusuales en su categoría, nada menos que 4,30 metros de longitud, lo que no se traduce en una habitabilidad demasiado destacada. Los motores de 1.400, 1.500 y 1.600 centímetros cúbicos son los conocidos 16 válvulas y permiten una horquilla de potencias entre 90 y 126 caballos. La novedad es el 1.5 VTEC-E, en el que se persigue obtener bajos consumos y emisiones. Rinde 90 caballos, como la mayoría de los diésel con los que se compara, y en este caso la distribución variable hace que a bajas vueltas solo abran la mitad de las válvulas de admisión. Con las 4 carrocerías desplegadas en los concesionarios, el Civic se convierte en uno de los coches medios más interesantes, aunque en España no disputa ni de lejos las primeras posiciones en las listas de ventas. Realmente el 5 puertas, el más adecuado para todos los públicos, es una avanzadilla del resto de variantes que estaban ya ultimadas. Su llegada a España, a principios del 95, se produce tan solo unos meses antes de que se lleve a cabo la enésima puesta al día del modelo. Su presentación en sociedad en la ciudad alemana de las salchichas acontece al caer esa temporada, una vez que la producción acumulada supera los 10 millones de unidades.
Con la llegada del tres puertas, el auténtico y genuino heredero de la tradición Civic, aparece oficialmente la sexta generación, que pretende ser más funcional. Se aumenta la longitud, la distancia entre ejes y la anchura, con el objetivo de incrementar el volumen interior y el del maletero. A este se accede mediante un portón convencional de una sola hoja. Las ópticas traseras pasan a ser verticales, mientras que las delanteras están realizadas en un cristal transparente, lo que mejora la iluminación en casi un 50%. Una de las principales innovaciones de esta entrega, que seguirá haciendo techo en los 160 caballos del VTI, es la aparición del motor VTEC 2 de orientación económica y capaz de funcionar con mezcla pobre. Su cubicaje es de 1,5 litros y para él se anuncian 114 caballos. Será en esta generación en la que se introduzca la caja de cambios automática Multimatic de variador continuo y control electrónico. La primera, según Honda, de alta potencia y producción en masa del mundo. Tras la renovación del dos cuerpos le llega el turno al coupé, con el que compartirá, con mínimos cambios, el habitáculo y la parte frontal. El hecho de seguir fabricándose en Estados Unidos hará que los motores ofrecidos no sean los mismos que en el tres puertas. En 1997, el 70% del total de las ventas de Honda en Europa se corresponden con el modelo Civic, lo que demuestra su buena salud comercial. A principios de esa temporada, el más veterano se pone al día con un ligero rediseño y con la aparición de nuevos propulsores de gran rendimiento. El 1400 se ofrece ahora también con 75 caballos y en la parte media aparece el VTEC 2 de carácter económico, que había debutado en el tres puertas como VTEC E. A ello se añade, culminando la gama, un bloque de 1800 centímetros cúbicos, capaz de entregar 170 caballos. También se ofrece, por primera vez en un Civic y por exigencias del guión, un motor de ciclo diésel. Se trata de un 2 litros de inyección directa de origen Rover, para el que se declaran 86 caballos. Un año más tarde, en el 98, es cuando se suma la variante familiar denominada Aerodeck, cuya carrocería sería fabricada en el Reino Unido. Aparece también, en plena fiebre TDI, el 2 litros con una potencia aumentada hasta 105 caballos gracias al intercooler, de la misma procedencia que el anterior de 86. También en ese año 98 aparece en Japón la versión Type R de clarísimo acento deportivo. Con los habituales 1600 centímetros cúbicos, el VTEC de doble árbol rinde nada menos que 185 caballos. A finales de 2000, 28 años después de la presentación europea del primer Civic, también en París, Honda le quitaba el velo a su séptima encarnación. Su carrocería de 5 puertas, ligeramente más corta que la anterior, pero más alta, supone, en cierto modo, una vuelta al concepto pseudo-monovolumen, iniciado con el Shuttle. Ello le permite, dentro de su categoría, ser el que disfrute de una mayor capacidad interior. En el habitáculo, cuyo piso es plano, llama la atención la disposición de la palanca de cambios integrada en el salpicadero, lo que aumenta la sensación de espacio y la movilidad. El morro achatado se conseguía gracias a una suspensión delantera más compacta y simplificada, en la que se recuperaba el primitivo esquema McPherson. La dirección dispone de asistencia eléctrica, en la que Honda había sido pionera a finales de los 80 con el superdeportivo NSX. Los motores más ligeros y compactos son inicialmente un 1400 de 90 caballos y un 1600 con la tecnología VTEC 2 de 110. A ello se sumará más adelante un turbodiesel Common Rail de origen Isuzu con 1700 centímetros cúbicos y 100 caballos. Tanto esta variante como la posterior de 3 puertas de formas muy similares se fabricarán en la planta británica de Swindon. El coupé de 3 volúmenes sigue fiel a su tradicional ascendencia norteamericana. Adopta una planta motriz de 1,7 litros y 125 caballos. A finales de 2001, para la temporada 2002, se anuncia la llegada del Civic Type R, el primero con esta denominación que será comercializado en el viejo continente.
Ahora es un 2 litros dotado de una nueva evolución del sistema VTEC para el que se prometen 200 caballos y una de las mejores relaciones precio-prestaciones del mercado. Se trata de un deportivo puro y radical, un coche casi de competición, como lo definirá Autopista, con un comportamiento propio de un vehículo de rallies. Será esta versión la que conoceremos en detalle en la segunda entrega dedicada a esta saga, que soplaba con su aparición sus 30 primeras velas. A principios de 2004, el Civic es sometido a un restyling que renovaba ligeramente su aspecto exterior y su habitáculo. A falta de nuevos propulsores, a la motorización diésel y al 1600 de gasolina se añade un acabado Sport inspirado en el Type R. En este se revisa la gestión electrónica del motor y se aligera el volante de inercia en un 30% para hacer que los 200 caballos fuesen todavía más explosivos. Se añade también una versión híbrida de 90 caballos, asociada exclusivamente a una carrocería de 4 puertas. En el Civic IMA, un electromotor hace las funciones de alternador y motor de arranque y sirve además de asistente al motor de combustión de poco más de 1.300 centímetros cúbicos. En definitiva, hemos llegado casi al mañana. Termina aquí este recorrido por buena parte de la historia del fabricante de los sueños más ambiciosos y las realidades más cercanas. A medio camino en la línea del tiempo del velomotor y la robótica, Honda lanzaba hace medio siglo la que ha sido una de sus piedras angulares. El insaciable espíritu de innovación de sus creadores continúa fiel a una filosofía: primero el hombre, después la máquina. Aunque ¿quién podría asegurar a estas alturas que yo mismo no me llamo Asimo?